Bueno, yo creo que el balance de Rubén Baraja al frente del Rayo Vallecano por ahora es bueno, esperanzador, pero tampoco para tirar cohetes. Es verdad que salvo en el primer partido en el de Lugo y ante el Levante, yo creo en el resto el equipo ha sido superior, ha merecido la victoria en partidos que no se ganaron, como por ejemplo el último ante el Zaragoza, que solo la desgracia del error de Gazzaniga yo creo que es lo que dejó al Rayo sin los 3 puntos. Así que yo creo que el balance es bueno porque hay cosas que mejora y bastante al anterior entrenador, a José Ramón Sandoval. En la mejoría, pues sí que hay bastante, sobre todo yo creo en el aspecto físico del equipo. Ha querido trabajar en Baraja en los entrenamientos mucho el aspecto físico, que lleguen a los partidos mucho mejor. Veíamos como a principios de temporada con José Ramón Sandoval el equipo llegó a tener hasta 11 bajas por lesión, y eso era que el trabajo que tuvo que hacerse en pretemporada o bien se hizo mal o bien no se realizó, y ha tenido que hacer Rubén Baraja y su cuerpo técnico un acondicionamiento físico del equipo que yo creo que se va a ver en las próximas semanas. Es una pena que no pueda ser inmediato el cambio de la física del equipo, de la condición física del equipo, pero bueno, yo creo que poco a poco se va a ir viendo. Bueno, yo creo que todavía es pronto para valorar el trabajo de Rubén Baraja. Es cierto que todavía creo que no se ha llegado a notar un gran nivel. Sí es verdad que me parece que el equipo ahora mismo tiene quizá a lo mejor más solidez defensiva, ¿no? En algún momento. No solidez defensiva en cuanto a que encaje menos goles, porque ya era un equipo que encajaba pocos goles, sino a que el equipo se construye ahora sobre una base en la que primero el equipo defiende y a partir de ahí se intentan sacar los resultados óptimos en los partidos. Pero creo, como digo, que es pronto para hablar de un cambio significativo en cuanto a lo que era Sandoval o a lo que es ahora Rubén Baraja, porque creo que todavía tiene que dejarle algo más de tiempo para trabajar y para seguir implantando las ideas que él quiere en el equipo. A partir de ahí, bueno, pues creo que, como digo, es pronto, pero que poco a poco se irán notando. Bueno, hasta ahora el balance de Rubén Baraja en el Rayo yo creo que no puede ser ni positivo ni negativo. Se ha cambiado el sistema, hay una nueva idea futbolística que inculcar a los jugadores y eso va a necesitar más tiempo del que todavía lleva Baraja en el Rayo. Otra cosa es que el club disponga de ese tiempo del que necesita el nuevo entrenador. Pero insisto, yo creo que hay todavía mucho trabajo por hacer y que va a necesitar todavía más tiempo para inculcar una nueva idea futbolística a los jugadores. Una idea totalmente diferente a la que se venía viendo tanto con Sandoval como con Paco Gémez, que han sido los entrenadores que ha tenido el Rayo hasta la llegada de Baraja. En cuanto a si he visto mejoría o no con respecto a este Rayo del de Sandoval, pues yo no he visto ninguna mejoría, sinceramente. De hecho, el problema con Sandoval no era un problema futbolístico, era un problema de actitud de algunos jugadores que no querían jugar en este Rayo mientras Sandoval siguiera como entrenador. Baraja. Pues un balance realista, es decir, el Rayo de Baraja es el Rayo que yo me esperaba, que es el mismo Rayo de Sandoval, porque yo creo que el problema no está en el entrenador, sino en el vestuario. Por lo tanto, creo que es un Rayo plano, que está dando la misma imagen que daba con Sandoval y que creo desgraciadamente que va a seguir dando la misma. ¿No ves entonces ningún tipo de mejoría a Baraja con respecto a la época de Sandoval? No, absolutamente nada. Veo que todo es igual, no ves una sensación de que el equipo haya mejorado o en lo defensivo o en ofensivo, incluso en que haya generado más ilusión entre la afición. Creo que el Rayo es un equipo plano y que va a ser muy difícil que salgamos de esta situación a lo largo de la temporada. Fíjate que te estoy hablando que todavía nos queda por pasar 2 o 3 semanas en los que no va a haber fútbol, que vamos a descansar, que vamos a resetear las pilas, que puede que venga algún fichaje, que se genere otra ilusión, que vengan otros rivales que puedan bajar su nivel y que nos puedan dar una cierta esperanza de mejorar, pero es que yo creo que la tónica, es decir, lo que nos espera es lo mismo que lo que hemos visto hasta ahora. Pues la verdad que yo esperaba algo más de este Rayo Vallecano de Baraja. Me parece que son 7 puntos, si no me equivoco, de 18 posibles. Un balance muy pobre para un equipo que en teoría aspira al ascenso. En cuanto al juego tampoco le noto mejoría. Así que la verdad que diría que Baraja no está siendo el revulsivo esperado. ¿Ves algún tipo de mejoría con respecto al Rayo Vallecano de Sandoval? Pues la verdad que en cuanto a juego me ha decepcionado un poco este Rayo Vallecano de Baraja porque esperaba más. No veo mejoría, quizá un poco sí, pero no le veo con ese estilo, esa garra de ese Rayo Vallecano que otras temporadas aquí en Vallecas ganaba los partidos casi por inercia, la afición apretaba mucho y el equipo se contagiaba. Ahora veo que la afición sigue apretando, pero que el equipo no se está contagiando y está perdiendo un poquito la esencia.
El balance es bastante negativo, 7 puntos en 6 encuentros, el equipo se encuentra tan solo un punto por encima de los puestos del descenso y yo creo que esto no se puede permitir. Un equipo que baja de primera a segunda debería luchar por el ascenso o al menos mantenerse y no estar tan abajo. ¿Y cuáles son las diferencias que ves entre este Rayo Vallecano de Baraja y el Rayo Vallecano de Sandoval? ¿Ves algún tipo de mejoría respecto a Sandoval? Nada, incluso al contrario, con Sandoval en casi todos los partidos había un cuarto de hora que el equipo pillaba una racha positiva y por lo menos jugaba bien al fútbol y lo intentaba, incluso hacía goles. Con Baraja no estoy notando esa mejoría, por lo que quizá el problema no sea el entrenador. Bueno, pues en cuanto al balance que hago de lo que llevamos de Baraja, es verdad que Baraja empezó muy positivo, empezó con mucha intensidad, el equipo jugaba bien, o bueno, por lo menos competía. Creo que necesita un poquito de tiempo para arrancar, creo que necesita un poquito de tiempo para que todos los engranajes de todo lo que tiene él en su sistema empiece a cuadrar, sobre todo en el apartado defensivo, que es en lo que más está incidiendo, y bueno, creo que poco a poco se puede conseguir, sobre todo después del parón invernal, de que el conjunto de Baraja empiece a funcionar un poquito. Luego, por otro lado, en cuanto a la mejoría con respecto a Sandoval, sinceramente no he visto ningún tipo de mejoría. Creo que el equipo también se atasca con bastante frecuencia. Creo que con Sandoval a lo mejor se juega un poquito más al fútbol, era un poquito más espectáculo, pero que en realidad no hay ningún tipo de mejoría y se ha visto sobre todo en los resultados que está teniendo el equipo de Baraja, ¿no? En cuanto a los fichajes, yo creo que falta mínimo un portero, porque es verdad que no se confía mucho en Lucho, que es el chico de la cantera y que está como segundo portero. Gazzaniga no creo que dé el nivel para la segunda división, así que mínimo se necesita un portero titular. De otras demarcaciones, yo creo que el problema del Rayo es que tiene una plantilla muy amplia, que tendrá que salir gente, eso es seguro, y que no hay nada mejor en el mercado que pueda reforzar ninguna de las líneas. Yo creo que se tiene una buena defensa si se recupera finalmente a Pablo Íñiguez. Yo creo que son 4 centrales: Dorado, Amaya, C. Castro y Pablo Íñiguez de calidad, y de calidad indiscutible para segunda división. En el centro del campo igual, luego en las bandas tienen muchas alternativas Baraja, y en la delantera son 3 hombres como Miku, Javi Guerra y también Manucho, que pueden jugar perfectamente en cualquier equipo de segunda división. En cuanto a fichajes para este mercado, bueno, evidentemente es importante la contratación de un portero. El club está trabajando en este sentido y lleva ya algún tiempo haciéndolo, y será cuestión de esperar estos días de mercado para conocer el nombre del portero que va a sustituir a Toño. No, como dicen algunos, por los últimos errores de Gazzaniga, sino por la grave lesión de Toño y lo que eso acarrea en el equipo. Así que, evidentemente, es una pieza clave para reforzar en este mercado. Creo que también el club haría bien reforzando la posición de central, porque aunque creo que Pablo Íñiguez sí va a poder estar en esta segunda parte de la temporada, lleva muchísimo tiempo sin jugar y de ahí que su rendimiento pues todavía no sepamos exactamente cuál va a ser, primero porque tiene que ponerse a tono físico y sobre todo con el tono de la competición del resto de sus compañeros, y a partir de ahí el Rayo tiene 3 centrales que son buenos jugadores, pero que pasan por momentos de lesiones de manera bastante habitual durante la temporada. Más alguno que otro, pero creo que sería una posición importante a reforzar. Y a partir de ahí, esta temporada el Rayo tiene una plantilla muy, muy amplia, así que creo que solo con eso tendría suficiente. Luego hay que ver si de verdad el Rayo en esta segunda vuelta decide ser un equipo y decide jugar como un equipo, más allá de los nombres propios, que como digo, en la plantilla de este año son muchos y muy buenos. Eso luego tiene que funcionar como un equipo, y de momento lo ha hecho en pocas ocasiones, así que creo que puede ser la clave en esta segunda vuelta. En cuanto a fichajes, bueno, el Rayo tiene una plantilla muy amplia. Yo creo que el problema no son los fichajes. Se necesita un portero, evidentemente, por la lesión de Toño. Si llega una buena oferta por Miku, pues dejarle marchar y que venga un delantero, pero poco más. Yo creo que la plantilla del Rayo es una de las más amplias de la categoría y que no necesita reforzarse. Pues yo, sobre todo, se habla mucho de los porteros, de que si Gazzaniga es un portero que está teniendo errores, fallos. Yo no lo centraría tanto ahí, sino yo buscaría, creo que este año lo que está pasando, por la experiencia que hemos visto en años anteriores, es que nuestro centro de gravedad, nuestro eje es Roberto Trasorras, un jugador sobre el que ahora se están cargando muchísimo las tintas por historias que todos conocemos. Pero yo creo que ahora mismo el Rayo debería trabajar para Trasorras, es decir, buscar 2 futbolistas que permitieran que el juego de Trasorras tuviera fluidez,
sin castigar al jugador, porque ahora mismo el futbolista, en este último partido, no, en el anterior, fue uno de los jugadores que más kilómetros hizo. O sea, nosotros no podemos permitirnos que Trasorras, que es un jugador que ya tiene una edad, sea el jugador que más kilómetros hace, porque cuanto más kilómetros haga Roberto Trasorras, durante menos minutos va a poder jugar en el terreno de juego, porque se nos va a agotar. Entonces, yo tiraría sobre todo al centro del campo. Además, delanteros, hay gente que dice un delantero, si tenemos 4 o 5 delanteros que no meten un gol al arco iris. Es triste decirlo así, pero nuestros delanteros, cuando llevan 6 goles, 8 goles, muy pocos. Es decir, yo me centraría sobre todo en el centro del campo. Yo no sé si es tanto cuestión de reforzar la plantilla, sino a lo mejor un cambio de actitud de algunos jugadores, porque bueno, estos jugadores compitieron en primera división. Hay que recordar que la gran mayoría, hasta falta de una jornada, pues eran jugadores de primera, se pudieron mantener, con lo cual que por nombres y calidad la plantilla yo creo que está bien. Lo único que sí considero que hace falta un cambio de actitud y a lo mejor un par de caras nuevas que reflejen un poco el vestuario y den algo de sangre, vamos, de aire fresco al equipo, sí que valdría. Sobre todo uno en la portería, yo considero, y otro en el centro del campo. Ya no solo sería un tema de reforzar, sino que también de reflexionar para ver si hay jugadores aquí que quizás no deben estar en el Rayo, ya sea porque no quieran, porque no dan el nivel suficiente, pero habría que traer bastantes. Por ejemplo, un delantero que quizás pues meta más esa competencia, Javi Guerra, que a día de hoy creo que no tiene ni con Manucho ni con Miku, y también un centrocampista. El centro del campo está muy desértico, no hay mucho juego. Fichajes, pues sí, le falta mucho al Rayo. Yo ficharía prácticamente un jugador por posición. Creo que hace falta un central potente, un central solvente, al igual que un tío en el medio centro que responda. Y yo creo que en el centro campo es Raúl Baena, el futbolista que va a marcar el mercado de invierno, que si consigue recuperarse y que está en ello, va a ser el primer fichaje y el gran refuerzo que yo creo que tiene el Rayo Vallecano para esta segunda parte de la temporada. Y un delantero que meta goles, porque el equipo está atascado, el equipo no marca goles, el equipo crea muchas ocasiones, pero no acaba de materializarlas, y tanto Javi Guerra como Manucho como Miku tienen muchas ocasiones, pero no llegan a acabar a finalizarla, ¿no? Y creo que el error o el margen de error que están teniendo en todas estas ocasiones es demasiado grande y necesitan a alguien que tenga un poquito de competencia. Y en cuanto a la última pregunta, las posibilidades de ascenso yo creo que están ahora mismo intactas. Es verdad que la segunda es una división tan rara que si ganas 2 partidos seguidos, 3 partidos seguidos, te metes ya en ese tren para el playoff de ascenso, que quién sabe, si haces una buena segunda vuelta, un buen inicio de año, puedes incluso luchar hasta por ese segundo puesto, pero es verdad que yo creo que el puesto del líder del Levante va a ser indiscutible. Lo que tiene que hacer el Rayo es llegar en las últimas jornadas con opciones de playoff de ascenso, si llega a esos puestos mucho mejor para no tener sustos, y a partir de ahí jugársela en el playoff. En cuanto a si hablar de objetivo de ascenso, bueno, yo creo que ahora mismo la realidad que manda en el club es que primero hay que hablar de mantener la categoría, aunque parezca muy duro, la posición en la clasificación dice eso, y a partir de ahí el Rayo sí tiene camino suficiente por delante como para poder estar en ese objetivo del ascenso, porque la cantidad de puntos a recuperar todavía se puede salvar, pero tiene que empezar a hacerlo ya y empezar a obtener resultados positivos, manteniendo la línea que se está teniendo en los partidos de casa, en los que sí se ha tenido resultados positivos, solo con algún punto negro como la última derrota frente al Zaragoza, pero con el hándicap de los partidos fuera de casa en los que sí o sí hay que empezar a ganar de manera inminente. Si el Rayo consigue hacer eso, pues peleará por estar arriba, no tengo ninguna duda, pero si no, hay que ser realistas y lo primero es pensar en no descender a Segunda División B, algo que evidentemente sería un drama de dimensiones bastante grandes. Y en cuanto a si el equipo lo ve luchando por el ascenso, pues yo creo que no. Yo creo que lo ve luchando por la permanencia a la que yo creo que le va a costar mucho mantener la categoría. El problema es que hay jugadores que no saben competir en esta categoría tan difícil como la segunda división, y eso evidentemente es lo que va a costar. Ha habido equipos que han bajado de primera a segunda y que les ha costado mucho incluso mantener la categoría. Yo creo que el Rayo este año el único objetivo que tiene que tener en la segunda vuelta es sumar cuanto antes los 45 o 50 puntos que le den la permanencia. Bueno, pues las mismas de que me toque el gordo de Navidad dentro de unos días, es decir, muy pocas tirando a nulas, pero como en el fútbol se han visto milagros, y hay un milagro que tenemos por aquí muy cerquita que se llama Getafe, aunque hay que entender que el Getafe ha cambiado de entrenador, pero no tiene la rémora, y yo creo que rémora, incluso desgracia, de contar con 18 jugadores que son los que nos bajaron a segunda división, que yo no digo que sean ni mejores ni peores, pero que son los que nos bajaron a segunda división y que yo creo que no están en condiciones de devolvernos a primera. Pues desgraciadamente creo que posibilidades de subir a primera, ojalá me equivoque, son nulas,
y creo, fíjate, que tenemos incluso alguna posibilidad más de bajar a segunda B, tampoco tantas, pero alguna más de bajar a segunda B que de subir a primera. Pues a día de hoy no le veo ninguna posibilidad. Soy bastante pesimista porque ya hemos consumido casi la mitad del campeonato. El equipo yo creo que no está jugando bien, los resultados no está teniendo, solo lleva una victoria a domicilio de la temporada, un balance muy pobre, y considero que a no ser que haya un cambio radical, y radical hablo de mejoría del juego, cambio de actitud de jugadores, cambio de muchas cosas, no le doy ninguna posibilidad de acabar entre los 6 primeros y te diría que casi ni entre los 10 primeros. A día de hoy hay que ser realistas y está el descenso está muy cerca y el ascenso cero. A día de hoy habría que olvidarse de ascender, centrarse en mantenerse y lo veo complicado. Y por último, posibilidades de ascenso. Pues yo soy una persona demasiado positiva siempre y muy optimista, y es verdad que hay más opciones de descenso que de ascenso. Pero esta segunda división, en cuanto encadenes 3 partidos o 4 con victoria o sin derrotas, casi lo tuvo Baraja. Ya empezamos a pensar de una manera más positiva. Creo que después del mercado de invierno, si se hacen buenas incorporaciones, si se da salida a futbolistas que tienen que salir, creo que este Rayo Vallecano puede estar, no opciones de ascenso directo, ahí sí que soy bastante pesimista, pero entrar en playoff, en cuanto enganches 3 partidos consecutivos ganando, creo que te puedes meter ahí, aunque hay que tener cuidado porque los resultados no acaban de llegar. Pero bueno, seamos un poquito optimistas de cara a este 2017 y confiemos en que el Rayo tenga otra cara bien distinta a la que tuvo en 2016. ¡Unión Rayo!